Se va alejando la tormenta y tendremos un fin de semana con algún pequeño resto de tormenta, pero muy poco, en el que habrá de todo, con lo cual ya podemos decir que estamos en primavera. Sí, Ana, efectivamente ya podemos decir que dejamos atrás ese verano adelantado y precipitado que tuvimos la semana pasada. Recuerda que hace justo una semana estábamos a casi 40 grados en Granada y hoy pues vamos a sobrepasar los 25 quizás, pero levemente, de manera que casi 20 grados de diferencia, una cosa pues muy espectacular. Tenemos un gráfico en el que vemos soles, alguna nube, temperaturas suaves, Sí, ¿no? Para el fin de semana la situación es pues típicamente primaveral, tú lo decías, porque por fin recuperamos pues esa situación pues más propia de estas fechas, ¿no? En donde podemos encontrar nubosidad de evolución, estas nubes de evolución que van creciendo conforme va avanzando el día y que al final incluso entre la tarde-noche pueden dejar pues algún chubasco tormentoso, especialmente en zonas de montaña, sobre todo entre el sábado y el domingo. Está todavía por definir la situación, ya sabemos que en primavera esto es muy cambiante, muy variable. De todas formas, no parece que vaya a ser un fin de semana tampoco desapacible, porque además las temperaturas van a ser agradables, en torno a 20-25 grados en el interior de la provincia, quizá un poco más en zonas de vega, como la Vega del Genil, y en el litoral también, ambiente muy agradable, igual en la montaña, por tanto ideal para disfrutar. Con precaución, eso sí, si se registra alguna tormenta, sobre todo, o si está prevista alguna tormenta para el domingo, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Pero ya digo, situación muy tranquila, nada que ver con lo que tuvimos la semana pasada. De hecho, en los mapas que utilizamos para poder pues, comprobar un poco cómo se encuentran las temperaturas en altura, por encima de nuestras cabezas, vemos cómo sigue habiendo abundante aire cálido en el norte de África, por supuesto, pero ya no nos llega a nosotros. De hecho, lo que ha entrado ha sido bastante más aire fresco, frío incluso, lo que ha hecho que se note, sobre todo, pues ese bajón de temperatura en los últimos días, especialmente a primera hora de la mañana. Y tenemos esta línea aquí un poco ondulada, que nos indica la presencia de ese aire frío también cerca de nuestra zona, lo que puede dar lugar a esas tormentas que decimos de tarde. Vemos también la previsión para el propio domingo, en pleno fin de semana, y vemos cómo hay marcada una zona redondeada. Esto es un poco complejo de explicar, pero quiere decir que aquí habrá aire frío también en altura el domingo. Por lo tanto, con el viento de levante húmedo, con ese calor un poco acumulado que tenemos todavía y esa bolsa, digamos, de aire frío en altura, puede registrarse algún chubasco en zonas de montaña sobre todo. Y esto de alguna manera va a beneficiar o perjudicar, en función de los casos, el tema de la alergia. La tenemos todavía los niveles de polen altísimos, niveles muy altos, especialmente de gramíneas extendidas por todo el interior de la península, por supuesto también en nuestra zona, y también del olivo. El olivo en niveles extremos en las últimas semanas y por lo tanto pues situación complicada para los alérgicos. Situación que mejora poco a poco, pues porque poco a poco van bajando las temperaturas también, no tiene nada que ver con la semana pasada, y también la floración va desapareciendo. De todas formas, precaución especialmente en los momentos, por ejemplo, en los que se vaya a formar una tormenta. Esto es un momento crítico. Cuando se va a producir una tormenta, a veces esas corrientes de aire ascendentes, que vemos perfectamente en este gráfico, esas corrientes de aire ascendentes que son las que generan esa nube muy alta, que llega incluso a 14 kilómetros de altura y que al enfriarse muy bruscamente produce ese chaparrón torrencial en ocasiones, pues puede también de alguna manera revolucionar o dispersar más polen en el ambiente, y eso pues es perjudicial para los alérgicos. Sin embargo, luego, al descender esa misma corriente y al producirse la lluvia o el granizo incluso, pues refresca y esos niveles de polen descienden, y eso mejora sin duda la calidad de vida de los alérgicos, Ana. Pues una clase magistral. Pero lo que además has hecho este fin de semana es meterte en la boca del lobo, ¿no? Sí, bueno, terminamos con esa imagen de la nube justamente de tormenta y decías tú que me metía en la boca del lobo porque efectivamente entré dentro de que ya nos has contado que eres alérgico y te has ido esta semana precisamente a meterte entre olivos. Sí, porque quería un poco ver in situ, en directo, pues esa situación que un poco protagoniza estos días. El polen del olivo en sus niveles máximos y también las tormentas que nos han sorprendido en algunos puntos de la provincia pues en las últimas tardes. Pues venga, salimos de plato y nos vamos contigo fuera. Vamos a verlo. Tengo tras de mí a los que sin duda han sido quizá dos de los protagonistas de los últimos días, de la última semana. Por un lado, el olivo en primer plano, que ha emitido importantísimas cantidades de polen al aire, al ambiente, lo que ha hecho que la semana se convierta en una auténtica pesadilla, un infierno para miles de alérgicos muy sensibles a este polen y que todavía seguirán sintiendo los efectos de esta situación en los próximos días, aunque algo más atenuada, algo más amortiguada gracias a la bajada de temperaturas y también
también, cómo no, pues a que la floración del olivo poco a poco va disminuyendo en la mayor parte del interior de la provincia. De todas formas, todavía paciencia porque quedan varias jornadas de situación complicada. Por otro lado, al fondo vemos una de las tormentas que se ha generado de forma súbita y además violenta en el interior de nuestra provincia. Ha descargado chubascos con aparato eléctrico y también con granizo, muy perjudicial en algunos casos para los cultivos que se encuentran en flor o incluso ya en algunos casos también en fruto. Por lo tanto, situación también complicada por esas tormentas típicas de primavera, típicas de mayo, que para un poco buscar su explicación, la explicación de su formación, tendríamos que remontarnos a la semana pasada. Recuerdan la ola de calor intensa que tuvimos durante los últimos 10-11 días. Es una situación anómala, ya hablamos de ella, ola de calor histórica, que de alguna manera pues dejó la situación preparada para que ahora esas tormentas se generen, gracias a la llegada también de aire frío desde el norte, aire cálido y aire frío que en su mezcla producen esos fenómenos violentos de tormentas intensas que en algunos casos, como decimos, pueden venir acompañadas de granizo. Podrían reproducirse, como ya hemos comentado también, durante el fin de semana. Por lo tanto, polen del olivo y tormentas protagonistas de estos días de mediados ya casi finales de mayo. Bueno, prueba superada, ¿eh? Te has metido entre olivos y has salido vivo. Yo creo que me salvó también que ya la flor del olivo, con el calor de la semana pasada, está un poco pasada, si se permite la expresión, y eso también pues beneficia un poco, ¿no? Y no está tan cargado de polen, especialmente en esa zona. Además, justamente antes de ir acababa de caer una granizada, de manera que el ambiente estaba también bastante limpio. Por ahí me escapé, Ana, porque no estoy yo como para meterme en muchos olivares ahora mismo. Bueno, pero aparte de los olivos tenemos flores, tenemos, bueno, primavera en todo su esplendor. Sí, ¿no? hoy... A un mes más o menos, sí, a un mes de que acabe la primavera justo. Es cuando la vemos en todo su esplendor. Sí, sí, sí. Además, digamos que también ha superado ese golpe de calor intenso de la semana pasada y todavía el campo pues luce espléndido. Tenemos una selección de fotografías para explicar la situación de estos últimos días, que yo creo que ha sido muy cambiante, muy variable. Mira, esto fue el sábado, ¿no? Exacto, el fin de semana refrescó, un fin de semana radiante, soleado, y la Hermandad del Rocío pues se puso ya en camino a la aldea almonteña, y por Reyes Católicos y por Puerta Real pues pasaban, pues la verdad que fue muy bonito verlo en directo. Hoy les vamos a llamar, vamos a ver, sí, una pequeña incursión que vamos a hacer en el camino, a ver por dónde van, cómo van los ánimos, cómo se lo están pasando. Pues seguro que es muy interesante. Mira, y estos campos, sí, completamente cubiertos. Claro, ahí tenemos el mar de olivos y un poco pues la situación que se van a encontrar también todos los romeros en el camino. También en casi toda Andalucía el cielo va a estar pues con ese aspecto, con algunas nubes que van a crecer por la tarde y que pueden dejar algún chubasco en zonas de montaña, pero en general sin grandes pues contratiempos. Nada que ver, por ejemplo, con lo de la noche del martes, cuando se produjeron esas tormentas, especialmente en Sierra Nevada y en la vertiente alpujarreña. Desde la capital granadina pues se captaba, logré captar además justo ese momento de uno de los relámpagos sobre Sierra Nevada. Se ve la silueta del macizo montañoso, cayeron algunos chaparrones intensos en algunos puntos, incluso granizo. Granizo que también aparece en esta otra imagen, justamente en el olivar en el que estaba antes hablando. Pues sí, cayó una granizada que, bueno, cuajó, el granizo quedó en el suelo y se combina pues con esas flores que ahora mismo lo cubren todavía, lo cubren todo. Vemos los campos que ya empiezan incluso pues a amarillear en algunos casos, esos cereales, por el calor de los últimos días, pero mantienen también esas flores en los arcenes y en las praderas. Y luego, pues bueno, es una imagen un poco artística, pero realmente es un patio de una casa granadina, donde puede verse que ya se invita también al baño sin ningún problema, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol más aprieta. Y por lo tanto ya también nos avisa lo que tú decías, que queda un mes prácticamente escaso para la llegada del verano. El ambiente primaveral de ahora poco a poco se va a tornar... Podemos mirar al mar ya, sí, podemos mirar al mar y bañarnos, que la temperatura del agua es buena. Sí, la temperatura además incluso no solo de las piscinas, que todavía están frías porque las noches son bastante frescas todavía, tenemos incluso mínimas de 9-10 grados en el interior. En el mar, sin embargo, la temperatura ya va subiendo poco a poco. ¿Te acuerdas que hablábamos de las temperaturas más frías en el mar, especialmente entre marzo, abril, incluso el agua muy fría? Ya poco a poco van subiendo y ya invitan también al baño en la costa. Estamos en la época del año en la que podemos hacer casi de todo, podemos hacer planes de todo tipo. Sí, de montaña, playa y muy buen tiempo para todo eso. Así que disfrutar del fin de semana. Miguel Ángel Villacreces, muchas gracias por estar hoy en el salón. Nos vamos con más cosas, paramos un poquito y a la vuelta, además de hacerles una llamadita a los que están haciendo el camino, pues muchas más cosas.